Hoy vamos a iniciar una serie de estudios que se llama también Fundamentos en la Roca Viva. Y vamos a ir desarrollando estos estudios juntamente con los anteriores que hemos mencionado. Y vamos a titular esta serie de estudios Fundamentos en la Roca Viva, la importancia de practicar la palabra de Dios. Y para eso les pido, por favor, hermanos y hermanas, que me acompañen ustedes a la porción de la palabra que nos indica en Hebreos capítulo 5, versículo 12, que dice así la palabra de Dios. Lo siguiente: porque debiendo ser ya maestros de otros, a causa del tiempo que habéis creído, tenéis necesidad que alguien os enseñe otra vez a vosotros cuáles sean los primeros fundamentos y rudimentos de los oráculos de la palabra inspirada de Dios. Por lo tanto, habéis venido a ser como los que necesitan de leche y no de alimento sólido. Pues cada uno que todavía usa de leche está sin la buena experiencia de la palabra de justicia, porque es un niño. Y en Hebreos 5:14 dice: mas el alimento sólido es para los hombres maduros, es decir, aquellos que por medio del uso del ejercicio tienen sus sentidos espirituales ejercitados para discernir el bien y el mal. Muy bien, este va a ser nuestra porción de textos básicos, fundamentales, sobre los cuales vamos a ir desarrollando esta serie de estudios. Y lo que podemos notar en estos versículos es algunos puntos, algunas ideas importantes. Lo primero que nos muestra esta porción de la palabra, como en otros versículos y porciones de la Biblia, es la importancia fundamental de practicar toda la palabra de Dios. También podemos ver en estos versículos que el tiempo desde el cual el Señor nos invitó, nos llamó, se reveló a nuestras vidas por medio del obrar genuino, original del Espíritu Santo, sí es importante. Es decir, que cada día, cada momento que pasa después de haber nacido de nuevo, es de crucial importancia en nuestra vida, en el desarrollo, en la madurez, en la edificación de nuestra vida espiritual en Cristo. Es muy importante. Por lo tanto, debemos de aprovechar cada momento que el Señor nos ofrece, cada oportunidad que Él nos da. También debemos de notar lo que nos dicen estos versículos, es que si no hemos aprovechado ese tiempo después de haber nacido de nuevo y continuamos tomando y bebiendo y alimentándonos de leche espiritual, de la palabra de Dios, la leche espiritual no adulterada, de lo básico, de los fundamentos, de los rudimentos de la palabra del Señor, y no continuamos, somos todavía niños espirituales. Por lo tanto, debemos de buscar en todo momento practicar la palabra de Dios completa, no solo una parte, no solo de manera parcial, sino completamente. Porque cuando practicamos la palabra de Dios, nos dice
los versículos, nuestros sentidos espirituales se ejercitan. Y cuando se ejercitan, van aprendiendo a distinguir, se fortalecen, son más sensibles y distinguimos el bien y el mal. Y esto es porque cada vez la palabra de Dios, cuando la practicamos, va cambiando nuestra alma, va sanando una parte de nuestro ser. Muchas veces de manera imperceptible, mas al ir siendo sumada de día en día este obrar, vamos a notar los cambios que en el transcurrir de este tiempo de la tierra, el Espíritu Santo de Dios ha obrado en nuestras vidas. Además, también nos dicen estos versículos que debemos de practicar la palabra para no ser niños mediante los cuales se corre el peligro de que vengan cualquier circunstancia, cualquier doctrina, nos confunda, nos extravíe y nos lleve por otros lados, lejos de la verdad. Mucho más en estos tiempos que ya sabemos por la palabra de Dios, en donde el obrar de la operación de error y del misterio de iniquidad está cada vez más creciendo y haciéndose fuerte, principalmente en contra de la Iglesia de Cristo. Por lo tanto, sabemos que el tiempo desde el cual el Señor nos llamó, no importa si es un mes o un año o 10 años o el tiempo que sea, es valioso y significativo. Y tenemos que optimizarlo. Por lo tanto, debemos de aprovechar al máximo ese tiempo porque la palabra de Dios nos dice ya en Efesios 5:16 lo siguiente. Dice así la palabra: aprovechando, redimiendo cada oportunidad del bien hacer. Notemos que la palabra de Dios nos alienta al bien hacer, cada oportunidad. Aunque a nosotros nos parezca que en una oportunidad o en una circunstancia no es posible el bien hacer, la palabra de Dios nos dice en Romanos 8:28 que para los que amamos a Dios, todos los tiempos y las circunstancias son de bendición, porque nos ayudan, se conversan entre sí, hablan y se ponen de acuerdo para hacernos fértiles, limpios, para hacernos productivos, para estar preparados, para hacer la obra que el Señor nos ha llamado a hacer. Nos ha llamado a hacer y ya nos predestinó. Por lo tanto, debemos de hacer así, aprovechar cada momento, cada instante, cada oportunidad del bien hacer. Porque como decimos, ya hemos leído, la palabra de Dios nos dice, porque los días son malos. Son malos. Cada vez se va haciendo más evidente, se manifiesta, se pone de relevancia la maldad. Y en segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 1, leemos lo que dice la palabra. Mas sabe esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Entonces ya tenemos lo siguiente. En Efesios 5:16 se nos habla de aprovechar cada oportunidad del bien hacer, porque los días son malos. Y en 2 de Timoteo 3:1 se nos dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos.
Y es lo que estamos viviendo. Estamos viviendo estos tiempos profetizados por la palabra de Dios. Y dice en 2 de Timoteo capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 5, lo siguiente: mas sabe esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque los seres humanos serán amadores de sí mismos, amadores del dinero, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, sin piedad, sin temor de Dios, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, incontinentes, fieros, aborrecedores de los que son buenos, traidores, protervos, hinchados de orgullo, amadores de los placeres más bien que amadores de Dios, teniendo la forma de piedad, mas negando el poder de ella. Apártate también de aquellos. Y esto está dirigido hacia la iglesia de Cristo. Y como usted ve y lee en el versículo 2 de 2 de Timoteo, versículo 5, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 5, dice, teniendo la forma de la piedad, es decir, simulan ser piadosos, ser temedores de Dios, pero es solamente una apariencia. Porque en su corazón, en su interior, hay lo anterior. Es decir, los tiempos malos y los tiempos peligrosos no será solamente de afuera de la iglesia para afectar a la iglesia de Cristo, sino que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, profetizaba lo que iba a ocurrir con respecto a la conducta y al comportamiento, al vivir de los cristianos y de las cristianas, de los hijos y de las hijas de Dios. Por esto es necesario que miremos muy detenidamente los tiempos que estamos viviendo, ubicarnos en ellos, y saber lo que Dios anhela y desea que hagamos en estos tiempos para prepararnos con respecto a la parucía, a la venida de nuestro amado Salvador Jesucristo. Ahora bien, el peligro es que si nosotros no hacemos lo que la palabra de Dios nos indica, vamos a permanecer como niños espirituales, no creceremos, no maduraremos. En grave peligro puede ser engañados, extraviados. Y aunque nos alimentemos de leche espiritual pura, como nos dice la palabra en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2, que dice, como niños recién nacidos, desead ardientemente la leche espiritual pura, a fin de que con ellas crezcáis para salvación. Mire, entonces el primer paso que debemos de darnos cuenta nosotros es de que si los tiempos son malos y son peligrosos, que el pecado está abundando a nuestro alrededor, nos está indicando la palabra de Dios que ya en estos postreros días habrán entrado a la iglesia o a las congregaciones, para ser más precisos, habrán entrado doctrinas heréticas, doctrinas de engaño, doctrinas de mentira y de confusión, que lo único que van a hacer es extraviar y confundir al creyente, a la creyente.
En otras palabras, va a haber adulteración de las enseñanzas de la palabra. Va a haber de múltiples formas. Cada enseñanza de engaño y de mentira más sutil que otra, pero con el propósito todas ellas de que el cristiano, la cristiana, nacido de nuevo, nacida de nuevo, sea cada vez más enfriándose, alejándose del Señor y se devuelva al mundo o quede en un estado de hibernación, dormido, vivo con la vida de Dios, pero dormido completamente en su espíritu. Entonces, queridos hermanos y hermanas, ¿cuál va a ser nuestra actitud? Tenemos, como dice la palabra aquí en Primera de Pedro capítulo 2, que anhelar la leche espiritual pura, para que con ella crezcamos para salvación. Y ya lo hemos leído en Hebreos capítulo 5 y versículo 13, que hay que ir más allá, porque la leche espiritual es para los recién nacidos, para las recién nacidas. En otras palabras, para aquellos que recién han tenido y han dado ese paso, han caminado esas fases del nuevo nacimiento. Usted ya sabe lo que nos dice la palabra en Hebreos, en Juan capítulo 3, versículo 3 y versículo 5, donde se nos habla con toda claridad de la enseñanza que el Señor Jesucristo dio a uno de los rabinos principales de Israel, Nicodemo, que llegó a ser discípulo al primero de una manera oculta inicialmente, pero después fue viendo el obrar y el hablar de nuestro amado Salvador, y en él creció la revelación y en él creció la certeza de que Jesús era el Mesías prometido a Israel, el Hijo del Dios viviente. Por lo tanto, tenemos que mirar que después de haber nacido de nuevo en el Señor, haber nacido de lo alto, haber nacido en el Espíritu, haber nacido del agua, entonces nosotros tenemos que alimentarnos de leche espiritual pura, los fundamentos de la doctrina de Cristo, que están en Hebreos capítulo 6. Entonces, versículos 1, 2, tenemos nosotros y 3, tenemos que tenerlo claro, y ya los estudiaremos Dios primero. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Nos está diciendo que la leche espiritual pura es para los que recién han nacido. Pero usted sabe que la leche materna que se le da a un niño, a una niña que recién ha nacido, tiene una gran cantidad de mejoras, una gran cantidad de beneficios para esa vida, para ese niño, para esa niña. Porque, por ejemplo, transmite gran parte del sistema que su madre ha desarrollado, se lo transmite al niño o a la niña, el sistema inmunitario, para defenderlo de todas las contaminaciones que a este nuevo recién nacido o nacida el mundo está tratando, los virus, las bacterias están tratando de causarle daño, inclusive de llegar a matarlo, a causarle la muerte. Y ahora bien, otro beneficio es que la leche espiritual activa y optimiza el sistema digestivo de los recién nacidos. Por eso se habla de las grandes cantidades de beneficios que la leche materna le entrega al niño. Por eso es importante que la tome el niño o la niña, la leche de su madre, porque tiene muchos beneficios. Además, tenemos que notar que como la palabra de Dios toma esta figura
para hacernos ver la importancia que nosotros debemos de tener cuando cuando practiquemos la palabra del Señor. Entonces, vamos a mirar ahora qué significa el tomar la leche espiritual. La leche espiritual significa entonces buscar el estudio de la palabra. Y lo que es bueno, como nos dice la palabra del Señor, Pablo, inspirado por el Espíritu, decía: yo alabo, me gusta la manera de conducirse de los hermanos de Berea. Y le decía a los demás hermanos: sean como los hermanos de Berea. Ellos tienen a mano las Escrituras, ellos leen y comparan y comprueban lo que yo les enseño. Y esa es la actitud correcta en la que nosotros debemos de estudiar profundamente la palabra del Señor, para poderla entender, atesorar y por sobre todo practicar. Esto es importante que usted lo sepa, querido hermano, querida hermana. Practicar la palabra del Señor es tan importante porque, como estamos viendo, el tiempo desde que el Señor nos llamó, la única forma de optimizarlo en Él para la edificación y madurez de nuestra vida cristiana es aplicar, poner por obra, practicar la palabra de Dios. Y para practicarla bien, debemos de siempre buscar el hablar y el obrar, la guía del Espíritu Santo de Dios, para que Él nos enseñe, nos recuerde, nos ilumine. Sabemos que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, el Señor afirmó a sus discípulos y apóstoles, y por medio de ellos a la iglesia de Cristo, dijo que cuando viniere el otro Consolador, el Señor Jesucristo es el un Paracleto, el Espíritu Santo es el otro Paracleto. Cuando viniere el otro Consolador, es decir, el Espíritu de la realidad, dijo el Señor, Él nos enseñaría, dijo, Él os enseñaría lo nuevo, Él os recordaría lo que ya hemos aprendido, Él nos llevaría a toda la verdad. Por lo tanto, querido hermano y querida hermana, debemos de tener esa actitud hacia el Espíritu Santo de Dios, porque es Él el que está a cargo en su ministerio maravilloso de enseñar, de recordar, de iluminar, de consolar, de alentar, de corregir, de guiar a la iglesia de Cristo. Él es el que hace realidad la persona maravillosa de Jesús. Él es el que nos revela los misterios que están en la persona de Jesús, que están allí dentro de Él, para que tengamos acceso por experiencias maravillosas cada día más profundas a tener ese crecimiento cierto, que no sean solo palabras, sino que sean realidades que hemos vivido, que no nos conduzcamos de una manera habitual, sino en una relación nueva de vida cada mañana. Por lo tanto, mis hermanos, esto no debemos de olvidar, porque día a día nuestros sentidos espirituales van a distinguir el bien y el mal, porque ya no nos van a engañar fácilmente. A los niños se puede engañar, a los niños es más fácil engañarlos. Por lo tanto, son múltiples las ventajas que la palabra de Dios nos enseña en estos versículos, en estas porciones. Debemos de estar atentos nosotros a lo que nos está diciendo la palabra del Señor, para que estemos ciertamente cimentados en la roca que es Jesucristo y vayamos creciendo, alimentados
ya de tal forma que maduremos y que en un momento dado, en el momento de Dios, podamos recibir el alimento sólido para que vayamos creciendo más. El niño cuando ya cumple una semana de haber nacido, la niña cuando ya cumplió un mes y después 6 meses, ya su alimentación va cambiando. Su alimentación va diversificándose, porque de esa manera su cuerpo lo requiere. Ese alimento diversificado, su mismo cuerpo biológicamente lo requiere. Debemos de tener claro esto en nuestro ser, debemos de ser claros en nuestra mente y en nuestro corazón, que el alimento para nosotros, los hijos y las hijas de Dios, que ya hemos nacido de nuevo, es la palabra de Dios. Por lo tanto, debemos de tomar la pura doctrina bíblica cristocéntrica, que sea verdaderamente alentada, entregada por el Espíritu Santo, porque Él es el único que ahora nos va a poder enseñar y recordar, llevarnos a la realidad, a la verdad de Dios, es decir, a la persona de nuestro amado Señor Jesucristo. Esto es importante. Leamos lo que nos dice la palabra de Dios en Hebreos 5:14. Dice así la palabra del Señor: pero el alimento sólido es de los hombres maduros, es decir, que aquellos que por medio del uso tienen sus sentidos espirituales ejercitados para discernir el bien del mal. Entonces, leamos un poco lo que nos dice la palabra de Dios en Mateo 7:21 y en Lucas 6 a partir del versículo 46. Dice así la palabra de Dios en Mateo 7:21. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y en Lucas 6:46 dice así la palabra del Señor: ¿y por qué me dicen Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Mire, estas citas, estos versículos, son palabras directas de la boca de nuestro amado Salvador Jesucristo. Entonces, desde ya, Él nos está llamando a la reflexión. Si le decimos Señor, Señor, tenemos que obedecerlo. Y como dice en Juan 14:21, el que ha recibido mis mandamientos, el que los mantiene y los cuida y los practica de una manera muy mesurada, muy cuidadosa, ese es el que me ama y será amado de mi Padre, y yo le amaré. Y además me revelaré, me dejaré ver, me exhibiré claramente a Él en su parucía. Entonces, si estamos verdaderamente buscando del Señor, si en verdad lo amamos, tenemos que practicar cuidadosamente sus mandamientos. Tenemos nosotros que procurar todos los días, en todo momento, ejercitar nuestros sentidos espirituales para distinguir el bien y el mal. Porque de esa manera estamos verdaderamente siendo cambiados, siendo sanados, siendo verdaderamente llevados a ser a imagen y semejanza de nuestro amado Salvador Jesucristo. Y entonces en Mateo 7:21 y en Lucas 6:46 se nos dice con toda claridad que si no practicamos la palabra, no vamos a conocer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos.
Entonces, aquí vamos a ver, continuamos lo que nos dice la palabra de Dios en Mateo 7:24. Dice, por tanto, todo aquel que oye estas palabras mías y las hace, será semejante a un hombre prudente, sabio, que edificó su casa sobre la roca. Y ahora, ¿quién es la roca? En Primera de Corintios 10:4, la palabra del Señor dice, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque todos bebieron de aquella roca espiritual que los iba siguiendo. Y aquella roca era Cristo. Ahora bien, habiendo pues identificado a Cristo Jesús como la piedra angular de la edificación de la iglesia, sabiendo que Cristo Jesús es la roca sobre la cual la iglesia es edificada, y habiéndonos enterado en Mateo 7:24 de que es imperiosa, es una necesidad urgente practicar la palabra del Señor, vamos a mirar otras porciones de la palabra. Lo primero que vemos aquí es lo que nos dice el Señor, que cuando practicamos la palabra del Señor, nuestro Dios provee de su sabiduría. Nos volvemos sensatos, nos volvemos prudentes, nos volvemos sabios. Y esta decisión de practicar la palabra se inicia con permitir a Dios, el Espíritu Santo, que cabe hondo y ahonde en nuestro ser hasta llegar a lo más profundo. Y en nuestro espíritu humano, que estaba muerto en delito y en pecado, Él deposite la semilla de vida, el Espíritu de Cristo que da vida a nuestro espíritu humano. En ese momento es puesta en el Espíritu de Cristo la palabra de Dios, la persona de Jesucristo, la roca viva. En Lucas 6:47 y 48 dice así la palabra de Dios. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, enseñaré a quién es semejante. Semejante es a un hombre que edificando una casa, cavó hondo y echó el cimiento sobre la roca. Y cuando hubo avenida de aguas, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque aquella casa estaba fundamentada sobre la roca. Por lo tanto, queridos hermanos y hermanas, tengamos presente lo que la palabra de Dios nos dice aquí, ahora mismo, que debemos de tener claro lo que en Lucas 6:47 y 48 nos alienta el Señor, nos declara con toda claridad, con toda verdad, con toda realidad, nos dice que si escuchamos sus palabras, debemos de practicarlas. Y esto es importante para que nosotros, como hijos e hijas de Dios, practiquemos la palabra de Dios continuamente, para que cada uno de nosotros tengamos esa certeza de practicar la palabra. Es importante porque cada día sobre nuestra vida vienen pruebas, y podemos leerlo después aquello en otro estudio. Vamos a mirar las pruebas que todos los días vienen. Todos los días van a venir pruebas de vientos, de lluvias, de ríos impetuosos. Y todos los días nuestra vida cristiana, que es un símil, es una figura representada en
lo que es la casa, la figura, nuestra vida cristiana es la realidad. Va a ser probada. Todos los días está siendo probada. Para que cada uno de nosotros nos percatemos de cuál es la relación que tenemos con la roca, con Jesucristo. Si estamos edificando conforme a sus instrucciones, a su palabra, o estamos edificando según nuestra forma, según nuestro parecer, según nuestra conveniencia o nuestro gusto, según nuestro interés. Y eso tenemos que tenerlo claro, porque muchas veces el enemigo nos engaña. Ya lo sabemos, ya hemos estudiado, estamos estudiando. Nuestra alma es engañada y nos engaña. Hay esa parte irredenta que todavía todos poseemos de nuestra alma, mediante las cuales en las emociones, los sentimientos, afectos y los pensamientos de nuestra mente, el enemigo usa para engañarnos. Por lo tanto, la única forma es de practicar la palabra de Dios, para ir conociéndonos, para que la palabra de Dios nos enseñe, para que la palabra de Dios nos revele, para que la palabra de Dios nos diga cuál es nuestra situación, porque todos los días tenemos pruebas. Hoy hemos tenido pruebas. Tal vez no nos hemos percatado, pero hemos tenido pruebas. Ha habido pruebas en nuestra vida. Y han habido tentaciones, pruebas que vienen de Dios, tentaciones que vienen del enemigo. Pero que el objetivo es que sepamos cómo está nuestra edificación, lo que estamos sobreedificando sobre la roca. Por eso es importante que tengamos completamente claro la importancia de practicar la palabra, de estudiar la palabra, de clamar al Espíritu Santo de Dios, de clamar a nuestro amado Salvador Jesucristo, para que sea su palabra llena de su amor, llena de su Espíritu Santo, que obre en nosotros como una espada más penetrante que cualquier otra, una de doble filo, que separe el espíritu del alma y que obre esa palabra en el espíritu nuestro humano, lo que tenga que obrar, y en nuestra alma lo que tenga que obrar. Porque lo importante, querido hermano, es que cada día el Señor en su misericordia nos permite ver cómo está nuestra relación con Él. Y debemos de agradecérselo. Agradecerle, porque eso nos va a permitir a nosotros enrumbarnos en lo que creemos que estamos haciendo bien, cuando la palabra de Dios nos está indicando y nos habla y nos confirma el Espíritu de Dios que no es así. Por lo tanto, enrumbémonos, y estas pruebas que vienen de Dios, agradezcámoselas. Gracias, Señor, démosle gloria. Y en las tentaciones, que nos cuide, que nos llene de su palabra, de su verdad, y nos santifique con su verdad, para ser santificados y permanecer y pasar por esta vida sin menoscabo, sino cada vez más creciendo en Él, siendo hechos a su imagen, a su semejanza, sanando nuestra alma. Queridos y queridas hermanos y hermanas en Jesucristo, y audiovidentes, gracias al Señor por estos momentos. Estamos iniciando estos estudios acerca de los fundamentos doctrinales de Cristo, los fundamentos de la doctrina de Cristo, los fundamentos en la roca viva que es Jesucristo.
y estamos iniciando y vamos a desarrollar este tema, la importancia de practicar la palabra. Así que vamos a orar al Señor para que tengamos claro todo esto que nos ha enseñado hoy la palabra, acerca de la importancia de practicar la palabra, de conocer la doctrina fundamental de Cristo, de practicar la doctrina fundamental de Cristo, que la palabra, la doctrina fundamental de Cristo es la leche espiritual no adulterada, que a partir de esa leche espiritual no adulterada de la que nos habla en Primera de Pedro 2, nosotros tenemos que ir creciendo mediante el ejercicio y la madurez de nuestros sentidos espirituales para distinguir el bien y el mal, para que conforme vamos creciendo podamos ir comiendo alimento más sólido, y mientras más alimento sólido, más nos fortalecemos, nuestro espíritu y nuestra alma se va sanando, nuestro espíritu se va edificando, y nuestro hombre nuevo, nuestro hombre interior va adquiriendo cada vez más la imagen, la semejanza, la estatura de la persona de Cristo. Y el hombre antiguo, el ser antiguo, la naturaleza pecaminosa, la naturaleza caída adámica, va a ir desapareciendo cada vez más. Y así Dios permita estar preparados para la pronta e inminente venida y retorno de nuestro amado Salvador, o la novia desposada que está en su iglesia, para aquellos que les va a dar el galardón, el premio, distinción de ser novia desposada. Sí, porque de la iglesia es donde se está ya formando. Es más, ya hay una parte de la novia desposada que ha dormido. Pero hay otra, ha dormido en el Señor, ha salido de esta tierra, pero hay otra, que todavía estamos en esta tierra. Así que mis hermanos, los aliento al estudio, al discernimiento de la palabra, a la práctica de la palabra, alentados por el Espíritu Santo de Dios, rebosantes del primer amor del Señor, porque esa es, como estamos viendo, el inicio del crecimiento, de la edificación, de la madurez, del desarrollo del cristiano, de la cristiana, del hijo, de la hija de Dios nacido, nacida de nuevo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gloria, te damos alabanza. Gracias por tu inmenso amor, bendito Dios. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Padre, pedimos que esta palabra llegue a que todos y cada uno de los que hemos escuchado ahora esta enseñanza, me incluyo, Padre, porque cada día nos enseñas más. Cada día, Señor, me das de ti. Y a cada uno de los hermanos y hermanas, por favor, Padre, ayúdanos, porque todos aprendemos de ti, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. Y te pedimos por las necesidades de todos y cada uno de los hermanos, de las hermanas, de los queridos y de las queridas audiovidentes. Por favor, tú sabes cada necesidad individual, cada necesidad conyugal, matrimonial, cada necesidad familiar. Tú la sabes, Señor. Te pedimos por ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Rogamos que tú proveas, Señor. Por favor, pedimos y clamamos tu misericordia. Sabemos que eres nuestro Dios y Padre fiel, verdadero, que en todo momento estás atento a nosotros, tus oídos a nuestra oración, tus ojos a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestros pensamientos, viendo nuestro caminar. Por favor, queremos agradarte. Ayúdanos, Señor, a entender, a aprender, a atesorar los fundamentos de tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, que estemos siendo alimentados
con un alimento adecuado, puro, no adulterado. Padre, en el nombre de Jesús, en estos tiempos, como está el ambiente de engaño, de mentira, de confusión, que está cada día más y más creciendo, como dice tu palabra, que ya lo hemos visto. Padre, ayúdanos, protégenos, porque sabemos que donde abunda el pecado, donde abunda la maldad, donde abunda el peligro doctrinal, espiritual, donde abunda el pecado, tu gracia sobreabunda. Y nos aferramos y tomamos esa palabra y pedimos y la damos por obra, Señor, para que sea, Señor, cada día el aliento de poder estar siempre contigo. Gracias, Señor, te damos. Por cualquier necesidad, Señor, suple tú conforme a tus riquezas en gloria, conforme a tus propósitos, Señor. Te damos gracias, Señor. Un abrazo para todos y cada uno de mis hermanos y hermanas. Y gracias por permitirme compartir esta hermosa bendición del Señor, la palabra, su palabra eterna, y poder haber estado con ustedes. Gracias por sus vidas, las bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hasta un próximo estudio. Dios primero. Un abrazo, mis hermanos.